¿Cómo están todos? Le doy la bienvenida a Anatomía al Detalle y en esta ocasión vamos a hablar sobre la segunda parte del hueso radio, en donde estamos describiendo el hueso de manera detallada. Vamos a describir detalladamente cada uno de los detalles anatómicos que presente a nivel de su epífisis proximal, a nivel de su diáfisis y a nivel de su epífisis distal. Además, también vamos a estar hablando acerca de las inserciones musculares y ligamentosas de sus caras, bordes y epífisis. Antes de empezar con la clase, quiero mencionarles que cada una de las imágenes utilizadas para realizar esta presentación, por arriba o por encima de la imagen van a poder encontrar la fuente donde la extraje. Si es de algún libro, si es de alguna página o de algún artículo, la van a poder encontrar fácilmente en caso de que les haya llamado la atención. Además, quiero mencionarles que este video está partido en capítulos, por lo tanto, si es que ustedes quieren saber un tema específico acerca de lo que estemos hablando en este video, solamente necesitan cliquear en el capítulo para ir directamente a este y pierdan el menor tiempo posible. Y por último, quiero mencionarles que en la descripción van a poder encontrar las otras partes de este tema de hueso radio y también van a poder encontrar todas las referencias utilizadas para hacer este video y también para que ustedes corroboren la información proporcionada. Sin nada más que decir, empecemos con la clase. Entonces, empezando con esta segunda parte, acá les tengo un video preparado mostrándoles cada una de las partes que vamos a encontrar a nivel de epífisis proximal, a nivel de la diáfisis y a nivel de la epífisis distal del radio, y cada una de estas van a ser descritas posteriormente de manera más detallada. Entonces, primero mostrándole las partes de la epífisis proximal, tenemos acá a la cabeza del radio, y la cabeza del radio va a presentar dos superficies articulares, esta que está seleccionada que corresponde a la circunferencia articular, y por encima tenemos acá a la fosita articular o cúpula del radio. Por debajo de la cabeza encontramos a esta pequeña constricción que corresponde al cuello del radio, y en una vista medial encontramos esta zona rugosa que corresponde a la tuberosidad radial o también llamada tuberosidad bicipital. Ahora acá pasamos a la diáfisis, en donde tenemos seleccionadas las caras y los bordes que presenta. Entonces, primero vamos a seleccionar ahí a la cara anterior del hueso radio, luego pasamos a su borde anterior. Pasamos luego a su cara lateral, que es esa de ahí. Luego continuándose tenemos al borde posterior, ahí lo tenemos. Luego tenemos la última cara, que es la cara posterior. Y terminamos con la diáfisis, con el borde medial o también llamado borde interóseo. Luego acá la epífisis distal tenemos acá a la apófisis estiloides. En una vista medial encontramos esta superficie articular que corresponde a la escotadura cubital. Y en una vista posterior encontramos a esta eminencia ósea acá que corresponde al tubérculo dorsal del íster. Y a sus costados vamos a encontrar surcos que van a dar paso a ciertos tendones de los músculos de la región posterior y también lateral del antebrazo. Y bueno, acá en una vista inferior encontramos dos superficies articulares que están destinadas para los huesos del carpo. Tenemos a esta superficie triangular de acá, que corresponde a una superficie articular que va a estar en contacto con el hueso escafoides. Y luego tenemos a esta otra de forma cuadrangular que se va a articular con el hueso semilunar, ¿no? Entonces, empezando con la epífisis proximal, primero vamos a describir a la cabeza del radio. Entonces, por arriba tenemos a esta superficie acá, que como dije es algo cóncava y corresponde a la fosita articular o también llamada cúpula del radio. En sí, esta es una superficie articular que en estado fresco se encuentra revestida de cartílago articular y va a estar articulándose con el cóndilo humeral o también llamado capítulo actualmente. Y de esa manera forman la articulación húmero-radial. Además de eso, teníamos a la circunferencia articular, ¿no? Que también es una superficie articular revestida en estado fresco de cartílago articular que va a estar articulándose con la escotadura radial o la cavidad sigmoidea menor del hueso cúbito, formando de esta manera la articulación radiocubital proximal.
En sí, hay que mencionar que la cabeza del radio se encuentra completamente cubierta por esta cápsula acá, que corresponde a la cápsula articular de la articulación del codo, que como pueden ver se encuentra cubriendo completamente a la cabeza del radio. Además, no solamente la cápsula articular cubre completamente la cabeza del radio, sino también la membrana sinovial de la articulación del codo. Justamente esto lo estoy mostrando posteriormente en un video que tengo ahí preparado. Además de eso, hay que mencionar que un ligamento se encuentra en relación con la circunferencia articular, que corresponde a este de acá, que es el ligamento anular del radio, que como había mencionado anteriormente en la clase de cúbito, este se extiende desde la parte anterior, o bueno, borde anterior de la escotadura radial, rodea a la circunferencia articular y se termina insertando en el borde posterior de la escotadura radial, ¿no? Bueno, eso sería todo en cuanto a la cabeza del hueso radio. Luego pasamos a esta constricción de acá que corresponde al cuello del radio. Y en sí el cuello del radio va a prestar inserción a un ligamento, que es este de acá, el ligamento cuadrado de Denoucé. El ligamento cuadrado de Denoucé ya lo habíamos mencionado anteriormente en la clase de cúbito y este se extiende desde el borde inferior de la escotadura radial, que es esta de acá, y se termina insertando, ¿no?, en el cuello del radio. Cabe mencionar que en sí el cuello del radio se encuentra gran parte de su extensión cubierta por un músculo que es el músculo supinador o anteriormente llamado supinador corto, ¿no? Y eso lo vamos a ver posteriormente. Bueno, además de la cabeza y el cuello, encontramos a esta rugosidad de acá que corresponde a la tuberosidad radial o también llamada tuberosidad bicipital, que va a prestar inserción al músculo bíceps braquial, ¿no? Las dos cabezas del bíceps braquial se juntan y finalmente generan un tendón potente que va a estar insertándose en esta región de acá. Además de eso, justo por debajo de la tuberosidad radial, que sería en esta zona más o menos, está insertándose una estructura fibrosa que corresponde a esta de acá, que es la cuerda oblicua, que se extiende desde la parte lateral de la tuberosidad cubital del hueso cúbito hasta justo la parte que se encuentra por debajo de la tuberosidad radial, ¿no? La parte inferior, ¿no?, de la tuberosidad radial. Acá tenemos dos imágenes en donde estoy mostrando las inserciones musculares, ¿no?, que presenta la parte proximal de los huesos del antebrazo. Esta región de acá, y de igual manera esta de acá, corresponde a la inserción del músculo supinador, ¿no?, o supinador corto, que como pueden ver se encuentra cubriendo gran parte de la extensión del cuello del radio. Y bueno, posteriormente se está mencionando este músculo y sus inserciones musculares, ¿no? Acá les tengo preparado un video en donde estamos haciendo un repaso de las estructuras anteriormente mencionadas, las estructuras ligamentosas mencionadas, ¿no? Entonces, acá primero vamos a encontrar a esta cápsula que corresponde a la cápsula articular, ¿no?, de la articulación del codo, que como pueden ver rodea completamente a la cabeza del radio, ¿no? Y bueno, si quitamos esta cápsula articular, vamos a encontrar por debajo a la membrana sinovial, ¿no? Y esta membrana sinovial de la articulación del codo va a estar cubriendo de igual manera a la cabeza del radio, ¿no? Luego de eso vamos a tener a un ligamento de acá, que es este de acá. Y este ligamento, como habíamos dicho, corresponde al ligamento cuadrado de Denoucé, que va desde el borde inferior de la escotadura radial y se inserta en el cuello del radio, ¿no? Luego de este tenemos al ligamento anular del radio, que va desde el borde anterior de la escotadura radial, rodea a la circunferencia articular y termina insertándose en el borde posterior de la escotadura radial. Cabe mencionar que este ligamento de acá corresponde al ligamento colateral del radio, que no lo he mencionado ya que en sí no presenta eh, alguna inserción a nivel de la epífisis proximal del radio. Sin embargo, va a ser mencionado cuando toquemos el tema de articulación del codo, ¿no? Y bueno, como última estructura a mencionar tenemos a la cuerda oblicua, que es esta de acá, que como habíamos mencionado,
va desde la parte lateral de la tuberosidad cubital hasta la parte inferior de la tuberosidad radial, ¿no? O tuberosidad bicipital, como lo pueden ver acá. Luego acá tenemos un video en donde estoy mostrando la inserción del tendón del bíceps braquial. Entonces, estas dos cabezas, ¿no? Como habíamos visto, convergen en un tendón bastante potente, el cual va a estar insertándose en la tuberosidad radial o también llamada tuberosidad bicipital, ¿no? Bicipital porque se inserta el tendón del bíceps braquial. Con respecto a la epífisis proximal del radio, acá tenemos un video en donde estoy mostrando los movimientos que permite la articulación entre el hueso radio con el húmero y la articulación radiocubital proximal. Entonces, en la parte 1 había mencionado que el radio es un hueso muy importante ya que permite realizar varios movimientos a nivel de la región del codo y también todos los movimientos a nivel de la región de la muñeca, ¿no? Entonces, primero nosotros vamos a ver los movimientos a nivel del codo, ¿no? Que son flexión, extensión, supinación y pronación, ¿no? Acá tenemos primero los movimientos de pronación y supinación. Ahí tenemos el movimiento de pronación y luego supinación. Entonces, acá pueden ver la interacción entre las superficies articulares. La fosita articular gira sobre el cóndilo humeral o también llamado capítulo y además también gira sobre la escotadura radial que posee el hueso cúbito, ¿no? Y como dije anteriormente, esta articulación es de tipo enartrosis o le pueden decir también de tipo esferoidea. Luego acá tenemos otro video en donde estoy mostrando los dos movimientos restantes en donde participa el radio, que son flexión y extensión. Cabe mencionar que la articulación húmero-cubital también participa en estos dos movimientos. Ahí tenemos la flexión y luego tenemos la extensión. Ahí tenemos las interacciones entre estas dos superficies articulares, ¿no? Cómo se desliza la fosita articular sobre el cóndilo humeral o capítulo. Ahora con eso ya habríamos terminado la descripción de la epífisis proximal del radio. Ahora pasamos a la descripción de la diáfisis, ¿no? Acá primero les muestro un video sobre las diferentes caras y bordes que vamos a describir. Tenemos primero la cara anterior, pasamos al borde anterior, pasamos a la cara lateral, tenemos el borde posterior, la cara posterior y por último tenemos al borde medial o borde interóseo. Empezando a describir la diáfisis del hueso radio, acá tenemos en esta diapositiva varias imágenes acerca de la parte superior del hueso radio, ¿no? Donde estamos viendo las partes superiores de la diáfisis, ¿no? En diferentes vistas, desde anterior hasta medial. De igual manera acá tenemos la parte inferior, ¿no? Del hueso radio, en donde podemos ver desde una vista anterior hasta una vista medial las partes inferiores de la diáfisis, ¿no? Entonces, empezando primero desde una vista anterior, vamos a observar la cara anterior, el borde anterior y también parte de la cara lateral. Entonces, empezando a describir primero la cara anterior, hay que mencionar que esta es plana y que presenta al agujero nutricio, ¿no? En su mitad, que lo habíamos mencionado en la parte 1 del hueso radio. Ahora, esta cara anterior va a prestar inserción a dos músculos. Tenemos que en sus 2/3 proximales de la cara anterior va a estar insertándose el músculo flexor largo del pulgar, que es uno de los músculos de la región anterior del antebrazo. Luego, en el tercio distal o inferior, que sería más que todo en esta zona de acá, se está insertando el músculo pronador cuadrado. Luego, pasando a su borde anterior, hay que mencionar que este es oblicuo, ¿no? Y se extiende desde la tuberosidad radial o bicipital hasta la apófisis estiloide, ¿no? Como ven, va dirigido a esta apófisis. Y bueno, en sí, la parte superior del borde anterior
Algunos libros lo conocen como la línea oblicua anterior, como lo pueden ver, y este nombre lo pueden encontrar en el Macmillan y también en el Grey's Anatomy, la 41ª edición. Y bueno, esta línea oblicua anterior va a prestar inserción al músculo flexor superficial de los dedos. Más específicamente va a prestar inserción a la cabeza radial de este músculo, ¿no? Así que entonces esa cabeza radial se inserta en la línea oblicua anterior. Si es que no quieren tener en cuenta este nombre de acá, simplemente pueden decir que la cabeza radial del músculo que acabamos de mencionar se inserta en la parte superior del borde anterior del hueso radio, ¿no? Bueno, ahora pasando a una vista lateral, vamos a poder ver predominantemente a la cara lateral. Y esta va a prestar inserción a dos músculos, ¿no? Primero, en su tercio superior va a estar insertándose el músculo supinador o supinador corto, que lo habíamos mencionado y visto anteriormente, ¿no? Y claro, cubre gran parte de la extensión del cuello de radio, ¿no? Como lo habíamos dicho. Luego, la cara lateral en su mitad va a prestar inserción a, bueno, va a presentar este detalle anatómico conocido como la tuberosidad pronadora. Y la tuberosidad pronadora va a prestar inserción al músculo pronador redondo, ¿no? Bueno, eso sería todo en cuanto a la cara lateral. Ahora, pasando a una vista posterior, vamos a poder observar parte de la cara lateral, el borde posterior y la cara posterior, ¿no? Entonces, empezando primero por el borde posterior, este es poco marcado y en sus extremos es algo borrado, como lo pueden ver, ¿no? Acá se puede notar, sin embargo, en su parte superior no se nota tanto y también en su parte inferior no se nota tanto, ¿no? Por eso lo he tenido que linear acá, ¿no? Y bueno, el borde posterior hacia inferior, ¿no? Va a continuarse con esta eminencia ósea acá, que corresponde al tubérculo dorsal de Lister, ¿no? Y bueno, este borde posterior separa la cara posterior de la cara lateral, ¿no? Ahora, pasando a mencionar las inserciones musculares de la cara posterior, este va a presentar inserción a tres músculos. Primero, en su tercio proximal va a prestar inserción al músculo supinador o también llamado supinador corto, ¿no? Así que el músculo supinador va a estar insertándose en el tercio proximal de la cara posterior y cara lateral del hueso radio, ¿no? Ahora, en la cara posterior, por debajo de la inserción del músculo supinador, va a estar insertándose el músculo abductor largo del pulgar. Y luego, por debajo de esta inserción del músculo abductor largo del pulgar, se está insertando el músculo extensor corto del pulgar. Posteriormente, ahí tengo una imagen en donde estoy mostrando los músculos, en donde se insertan en el hueso radio para que se sitúen bien. Y también tengo allí un video en donde estoy mostrando en el modelo anatómico la inserción en los músculos y su distribución, ¿no? Bueno, eso sería todo en cuanto a la cara posterior. Luego, pasando en una vista medial, encontramos a este borde de acá, el borde interóseo, que es un borde bien diferenciado, cortante y que presta inserción a la membrana interósea, ¿no? Y claro, desde una vista medial podemos observar tanto la cara posterior como parte de la cara anterior, ¿no? Entonces, acá tenemos imágenes, ¿no? En donde estoy mostrando las diferentes inserciones musculares, ¿no? A nivel de hueso radio. Y primero habíamos mencionado que en la cara anterior nos inserta este músculo de acá. Aquí está, en la cara anterior, el músculo flexor largo del pulgar. Y tenemos acá por debajo el músculo pronador cuadrado, ¿no? Luego, en el borde anterior, su parte superior, o también conocido como la línea oblicua anterior, se inserta el músculo flexor superficial de los dedos, ¿no? Específicamente su cabeza radial. Luego, pasando a la cara lateral, se inserta el músculo supinador, ¿no? En su tercio proximal. Acá lo pueden ver, que cubre también parte de la cara posterior. Y claro, por debajo de este músculo se inserta el músculo pronador redondo, ¿no? En la cara lateral. Y claro, acá tenemos la cara posterior del hueso radio, en donde se están insertando este músculo de acá, que es el músculo abductor largo del pulgar, y por debajo de el músculo extensor corto del pulgar. Y claro, en su parte, en su tercio
superior se está insertando de igual manera el músculo supinador, ¿no? Ahora acá les tengo preparado un video en donde estoy mostrando las inserciones musculares que hemos mencionado hace un momento, ¿no? Primero vamos a empezar mencionando los músculos que se insertaban en la cara anterior y en la cara lateral del hueso radio, ¿no? Acá en este video están todos los músculos del antebrazo y como hay los músculos que se insertan, ¿no?, en el hueso radio, tanto en la cara anterior, lateral y posterior, son algo profundos, ¿ya? Así que vamos a ir quitando poco a poco los músculos que se encuentran más superficiales para que así vean dónde se ubican estos músculos, ¿no?, que se insertan en el hueso radio. Entonces, el músculo que vamos a sacar en primer lugar es este músculo acá, que es el músculo brachiorradial. Ahí está. Quitamos ese músculo, luego pasamos a quitar otros músculos de la región lateral del antebrazo. Este de acá, que es el músculo extensor radial largo del carpo o primer radial externo. Luego tenemos acá el músculo extensor radial corto del carpo o segundo radial externo. Y por último tenemos el músculo más profundo de la región lateral del antebrazo, que es este de acá, que es el músculo supinador o supinador corto, que como habíamos mencionado se inserta en el tercio superior de la cara lateral del radio. Y no solamente ahí, sino también en la cara posterior, ¿no? Y como pueden ver, cubre gran parte del cuello de radio, como había mencionado anteriormente. Y bueno, debajo de ese músculo supinador se está insertando este de acá, como pueden ver, que es el músculo pronador redondo. El músculo pronador redondo, como habíamos mencionado, se inserta por debajo del músculo supinador en un detalle anatómico conocido como la tuberosidad pronadora, ¿no?, que se encuentra en la mitad de la cara lateral del hueso radio, ¿no? Ahora vamos a quitar el músculo pronador redondo para poder ver de mejor manera a este músculo de acá, que es el músculo flexor superficial de los dedos. También quitamos ese, que era era el músculo palmar mayor o actualmente conocido como flexor radial del carpo. Ahí está, lo quitamos. Y también vamos a quitar a ese de acá, que es el músculo palmar largo, ¿no? Bueno, de esa manera tendríamos ya descubierto completamente a este músculo de acá, que es el músculo flexor superficial de los dedos, ¿no? Entonces, habíamos mencionado que ese músculo flexor superficial de los dedos se inserta en la línea oblicua anterior, o le podemos decir simplemente que se inserta en la parte superior del borde anterior del hueso radio, ¿no? Específicamente su cabeza radial, ¿no? Como pueden ver acá, el músculo flexor superficial de los dedos tiene dos cabezas, la cabeza radial, que ya hemos mencionado su inserción, y acá tenemos la cabeza húmero cubital, que lo habíamos mencionado ya sus inserciones en anteriores clases, ¿no? Entonces, vamos a quitar este músculo para poder ver a otros músculos que se encuentran más profundos, que se insertan en el radio, ¿no? Tenemos este de acá, que es el músculo flexor largo del pulgar, ¿no? Este músculo flexor largo del pulgar se inserta en los 2/3 superiores de la cara anterior del hueso radio, ¿no? Lo quitamos ahora y también vamos a quitar este de acá, que es el músculo flexor profundo de los dedos. Ya, una vez quitado esos dos músculos, tenemos ahora descubierto al músculo pronador cuadrado, que es el músculo más profundo de la región anterior del antebrazo. Entonces, este músculo pronador cuadrado habíamos mencionado que se inserta en el tercio distal o tercio inferior de la cara anterior del hueso radio, ¿no? Ahora, en este video vamos a estar mostrando los músculos que se insertan en la cara posterior del hueso radio, ¿no? Acá tenemos una vista posterior del antebrazo, así que vamos a ir quitando los músculos que se encuentran más superficiales en esta región posterior del antebrazo, ¿no? Ya que los músculos que se insertan en la cara posterior del hueso radio se encuentran algo profundos. Entonces, en primer lugar, vamos a quitar este músculo de acá, que es el músculo extensor cubital del carpo, ¿no?, o también llamado cubital posterior. Lo quitamos. Quitamos a este músculo de acá, que es el músculo anconio. Luego pasamos a quitar este de acá, que es el músculo extensor de los dedos.
Quitamos de igual manera este de acá, que es el músculo extensor del dedo meñique. Y también vamos a quitar ciertos músculos de la región lateral. Quitamos este de acá, que es el músculo extensor corto radial del carpo, ¿no? Quitamos este de acá también, extensor radial largo del carpo, lo quitamos. Y bueno, de esa manera ya tenemos descubierto a los músculos que se insertan en la cara posterior del hueso radio, ¿no? Tenemos acá al músculo supinador, que como habíamos dicho se inserta en el tercio superior de la cara posterior del hueso radio, ¿no? Y también en la cara lateral. Lo quitamos y por debajo de este músculo supinador, en la cara posterior se está insertando este de acá, que es el músculo abductor largo del pulgar. Y luego, por debajo de este músculo abductor largo del pulgar, va a estar insertándose este músculo acá, pequeño, que es el músculo extensor corto del dedo pulgar. Ahí lo tenemos. Y eso sería todos los músculos que se insertan a nivel de las caras de hueso radio, ¿no? Bueno, una vez terminado ya con la diáfisis, pasamos a describir ahora la epífisis distal del radio, ¿no? Acá tenemos un video donde estoy mostrando las partes que presentaba la epífisis distal del hueso radio, ¿no? Entonces, en primer lugar tenemos a este detalle anatómico de acá, que es la apófisis estiloides, ¿no? Luego, en una vista medial tenemos a esta superficie articular que corresponde a la escotadura cubital. Luego, en una vista posterior, encontramos a esta eminencia ósea acá que corresponde al tubérculo dorsal de Lister, ¿no? Que era la continuación del borde posterior, como lo habíamos mencionado, ¿no? Y bueno, al costado de este tubérculo encontramos surcos para ciertos músculos extensores y también que se encuentran en la región lateral del antebrazo, ¿no? Y bueno, en su cara inferior de la epífisis distal encontramos dos superficies articulares, una triangular que se articula con el hueso escafoides y una cuadrilátera que se articula con el hueso semilunar, ¿no? Antes de empezar a describir la epífisis distal del radio, hay que mencionar que esa epífisis presenta 5 caras, una cara anterior, una cara lateral, posterior, medial e inferior. Ahora, hay que mencionar que no se deben confundir las vistas con las caras. Vistas no significan caras, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos una vista posterior y en la vista posterior no solamente vamos a poder ver la cara posterior, sino también la cara lateral. ¿De acuerdo? Así que vamos a mencionar cada una de las caras. Entonces, tenemos primero la vista anterior de la epífisis distal, ¿no? Y esta zona de acá correspondería a la cara anterior del hueso de la epífisis distal de radio, ¿no? Luego, en una vista lateral, únicamente vamos a poder observar la cara lateral de la epífisis distal, ¿de acuerdo? Este de acá es el tubérculo de Lister, por si acaso, y esta de acá la apófisis estiloides, ¿no? Así que la apófisis estiloides estaría dentro de la cara lateral de la epífisis distal. Luego, en una vista posterior, vamos a poder observar tanto la cara lateral, que corresponde a esta de acá, como la cara posterior, que es esta de acá, y ambas caras están separadas por esta eminencia ósea que corresponde al tubérculo dorsal de Lister, ¿no? Luego rotamos la epífisis distal y tenemos acá a la cara medial, ¿no? En una vista medial únicamente, bueno, más que todo va a ser vista la cara medial y acá tenemos cierta parte de la cara posterior, ¿no? Y bueno, luego tenemos una vista inferior en donde observamos las superficies articulares que mencioné anteriormente, ¿no? Entonces, para entender ya mejor cómo están delimitadas las caras, aquí les tengo un video, ¿no? En donde estoy mostrando las diferentes caras de la epífisis distal del radio, ¿no? En sus diferentes vistas. Entonces, primero tenemos a la cara anterior que corresponde a esta zona de acá que estoy rodeando. ¿Listo? Giramos el hueso y observamos una vista lateral que corresponde toda esta zona a la cara lateral, ¿no? De la epífisis distal. Toda esta zona que estoy rodeando. Luego giramos, pasamos a una vista posterior, tenemos acá al tubérculo dorsal de Lister, ¿no? Y separa la cara posterior, que sería esta de acá, de la cara lateral, que sería esta de acá.
Luego de eso tenemos a la cara medial, ¿no? Vamos a girar y en una vista medial tenemos a esta cara, ¿no? Que es la cara medial que presentaba la escotadura cubital. Y si la giramos de nuevo, vamos a poder regresar a la cara anterior de la epífisis distal del radio, que sería toda esta zona de acá, ¿no? Y claro, además de esas caras, tenemos ya en una vista inferior a la cara inferior del hueso radio, ¿no? O bueno, de la epífisis distal del hueso radio. Entonces, vamos a empezar describiendo la cara anterior de la epífisis distal del radio. En sí, esta cara anterior es cóncava y gran parte de su extensión está cubierta por el músculo pronador cuadrado, como lo tenemos acá y también como lo tenemos acá. Ahora, ese es el único músculo que va a estar insertándose en la cara anterior de la epífisis distal del radio. Sin embargo, presenta muchas otras inserciones que son de ligamentos, ¿ya? Y para entender esas inserciones, primero hay que mencionar que en la cara anterior se le describe un labio o un borde anterior, que sería esta región de acá. Este sería el borde anterior o labio anterior de la epífisis distal del radio. Y en esta van a estar insertándose varios ligamentos, ya que en sí participan en la articulación radiocarpiana. Entonces, en sí estos ligamentos corresponden al ligamento radiocarpiano palmar, ¿ya? O también llamado ligamento anterior o también llamado ligamento radiocarpiano volar, que corresponde a esta banda fibrosa ancha que, como pueden ver, se inserta en el labio o borde anterior de la epífisis distal del radio y se extiende hacia los huesos escafoides, semilunar, hueso grande y hueso piramidal, ¿ya? Entonces, así lo pueden encontrar este ligamento descrito en el Latarjet, por ejemplo. Ahora, en sí existe otra descripción del ligamento radiocarpiano palmar en donde a este ligamento se lo descompone en varios pequeños ligamentos, ¿ya? Y acá tenemos esa imagen en donde estamos viendo el ligamento radiocarpiano palmar, pero descompuesto en varios pequeños ligamentos, ¿ya? En sí sería otra descripción, ¿ya? Las dos imágenes representan lo mismo, sin embargo es otra descripción. Entonces, en sí, los ligamentos que van a conformar el ligamento radiocarpiano palmar son los siguientes. Este que tenemos acá, que es el ligamento radiosemilunar corto. Este de acá, que es el ligamento radiolunotriquetral, ¿ya? Y el ligamento radiolunotriquetral, que sería toda esta extensión, estaría conformado por dos ligamentos, que es el ligamento radiosemilunar largo y el ligamento lunotriquetral, que es este de acá. Luego tenemos este otro, que es el ligamento radioescafo capitado, este de acá. Entonces, el ligamento radioescafo capitado, el ligamento radiolunotriquetral y el ligamento radiosemilunar corto estarían conformando esta banda ancha fibrosa que corresponde al ligamento radiocarpiano palmar. Como pueden ver, son dos descripciones diferentes. Una que es más simple, que la pueden encontrar en el Latarjet, y otra que es más completa, más compleja, la pueden encontrar en el Grey's Anatomy, la 41 visión, o en artículos, ¿no? Donde tienen como tema, por ejemplo, a cirugía a nivel de la región de la muñeca, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tomar en cuenta esta descripción, ¿ya? Así que vamos a mencionar las inserciones de cada uno de estos pequeños ligamentos que acabamos de decir. Acá tenemos en esta diapositiva dos imágenes donde estoy repitiendo lo que dije anteriormente. Acá tenemos una imagen de Latarjet que toma en cuenta a la banda ancha fibrosa como ligamento radiocarpiano palmar, ¿no? Mientras que en esta otra imagen que le he sacado un artículo, en sí tiene otra descripción más compleja, ¿no? En donde está partiendo el ligamento radiocarpiano palmar en varios pequeños ligamentos. Tenemos este de acá, que es el ligamento radiosemilunar corto, ¿no? Tenemos acá el ligamento radiolunotriquetral y el ligamento radioescafo capitado, ¿no? Ahora vamos a mencionar las inserciones de cada uno de estos ligamentos, empezando por el más medial, que sería ese de acá, que como pueden ver se encuentra en la parte, o bueno, se inserta en la parte del labio o borde anterior del epífisis distal del radio, que se encuentra más próximo a la escotadura cubital, que sería esta de acá, ¿no? Entonces, acá tenemos
al ligamento radio semilunar corto, ¿no? El ligamento radio semilunar corto se extiende desde el labio o el borde anterior de la epífisis distal del radio hasta el hueso semilunar. Luego, al costado de este ligamento encontramos a este ligamento, entre comillas, que es el ligamento radio-escafo semilunar. ¿Por qué es un ligamento entre comillas? ¿Por qué dije eso? Porque en sí este ligamento es un conducto fibroso neurovascular que va a conducir vasos sanguíneos pequeños y también nervios que van a ir directamente hacia el ligamento escafo semilunar. Acá tenemos una imagen en donde estoy mostrando este ligamento. Este ligamento de acá, que está entre los huesos escafoides, que es este de acá, y el hueso semilunar, se le conoce como el ligamento escafo semilunar. Y este ligamento escafo semilunar va a estar irrigado por los vasos sanguíneos que son transportados por este de acá, este ligamento, entre comillas, que es el ligamento radioescafo semilunar, ¿no? Y además, también, además de vasos sanguíneos, también transporta nervios sensitivos, ya que van a ir a inervar la articulación escafo semilunar, ¿no? Entonces, este de acá en sí no corresponde a un ligamento, sino a un conducto neurovascular, ¿no? Y bueno, ese se extiende, ¿no? Desde el labio o borde anterior del hueso radio, ¿no? De la epífisis distal del radio, hacia el ligamento escafo semilunar, ¿ya? Se va a entrelazar con las fibras de ese ligamento. Luego, al costado de este tenemos al ligamento radio semilunar largo, que como pueden ver se extiende desde el borde o labio anterior de la epífisis distal del radio hacia el hueso semilunar. Y como habíamos dicho anteriormente, este es una parte del ligamento radio lunotriquetral. Acá tenemos al ligamento lunotriquetral, ¿no? Y bueno, la unión entre estos dos sería considerado como el ligamento radio lunotriquetral, ¿no? Bueno, luego al costado de este tenemos al ligamento radio escafo capitado, ya que como pueden ver en sí ese se está extendiendo desde la parte anterior de la apófisis estiloides del hueso radio, ¿ya? Y bueno, va a estar insertándose en los huesos escafoides, que es este de acá, y en el hueso capitado, o mejor conocido como hueso grande. En sí, los ligamentos que he mencionado tienen nombres largos, sin embargo, son muy fáciles de memorizar si es que toman en cuenta que en sí esos nombres corresponden a las inserciones de los ligamentos, ¿no? Como por ejemplo el ligamento radio lunotriquetral. ¿Por qué se llama así? Porque se extiende desde el radio hacia el hueso semilunar y hacia el hueso triquetrum, que es mejor conocido como hueso piramidal, ¿no? Y también, por ejemplo, hueso, ligamento radioescafo capitado, ¿no? Porque se extiende desde el radio hacia hueso escafoides y hacia el hueso capitado, o mejor conocido como hueso grande, ¿no? Ahora, en este video vamos a repasar lo que se mencionó acerca de la cara anterior de la epífisis distal del radio, ¿no? El músculo que se inserta y también los ligamentos. Entonces, como habíamos dicho, en sí en la cara anterior se está insertando este músculo acá que corresponde al pronador cuadrado, ¿no? Que cubre gran parte de la cara anterior de la epífisis distal del radio. Y también ya habíamos mencionado sus inserciones, ¿no? A nivel del hueso radio. Bueno, luego de ese músculo teníamos varias inserciones de ligamentos, ¿no? Primero habíamos mencionado este de acá, que va a corresponder al ligamento radio semilunar corto, que como pueden ver se extiende desde la parte del labio anterior, que se encuentra más próximo a la escotadura cubital, que sería esta de acá, y se viene a insertar en este hueso de acá, que es uno de los huesos del carpo, que corresponde al hueso semilunar. Ahí lo tienen seleccionado. Luego,
Después de este ligamento radiosemilunar corto tenemos a este que corresponde al ligamento radioescafo semilunar, que como pueden ver va desde el labio o borde anterior de la epífisis distal del radio hacia el ligamento el ligamento escafo semilunar, ¿no? Que, bueno, mantenía unidos al hueso escafoides y al hueso semilunar. En sí, este que es un pseudo ligamento, ¿no? Viene a entrelazarse con con las fibras del ligamento que mencioné anteriormente, ¿no? Entonces ahí lo tenemos, ¿no? Que se viene entre estos dos huesos y entre estos dos huesos estaría el ligamento escafo semilunar, ¿no? O también le dicen escafo lunar. Bueno, además de este, entre comillas, ligamento, ¿no? Tenemos a este de acá que corresponde al ligamento radiosemilunar largo, ¿no? El cual viene, ¿no? Desde el labio o borde anterior de la epífisis del radio hacia el hueso semilunar. Y este se continúa con este de acá, como pueden ver, que es el ligamento luno-triquetral, ¿no? Y la unión entre estos dos ligamentos sería llamado ligamento radio-luno-triquetral, ¿no? Acá tenemos al hueso semilunar y al que está acá corresponde al hueso piramidal, ¿no? También llamado triquetrum. Ahí lo pueden ver, que se encuentra debajo de este, que corresponde al hueso pisiforme. Bueno, además de este ligamento de acá, vamos a tener a este de acá, que corresponde al ligamento radioescafo capitado, que como pueden ver, se extiende desde el labio o borde anterior del epífisis del radio hasta los huesos escafoides y el hueso grande. Ahí lo tienen seleccionado, el escafoides, y luego tenemos al hueso grande, o también llamado capitado. Ahora pasamos a describir la cara lateral de la epífisis distal del radio. Entonces, en esta cara lateral que puede ser vista completamente desde una vista lateral, como tienen acá, vamos a describir dos surcos, un surco medial y un surco lateral. Acá se pueden ver, surco medial y un surco lateral. Y también vamos a describir una proyección ósea lateral que corresponde a la apófisis estiloides, ¿no? Empezando por esta apófisis, va a prestar inserción a dos ligamentos, que es el ligamento colateral radial de la muñeca, que no debe confundirse con el ligamento colateral radial que se encuentra a nivel del codo, y en su parte anterior va a prestar inserción al ligamento radioescafo capitado, ¿no? Y bueno, proximal o superior a la apófisis estiloides, que sería en esta zona más o menos, se estaría insertando el músculo brachiorradial, que lo habíamos hablado anteriormente en la clase de húmero, ¿no? Recuerden que se origina en la cresta supracondilia lateral del hueso húmero, ¿no? Eso sería todo en cuanto a la apófisis estiloides. Ahora pasando a hablar acerca de los surcos, ¿no? Como dije, presenta un surco medial que sería en esta de acá y que puede verse de mejor manera en una vista posterior. Toda esta zona de acá sería el surco medial, ¿no? Y luego tenemos este surco lateral que sería este de acá. Y bueno, ambos surcos van a dar paso a dos tendones de dos músculos, ¿no? Entonces, empezando primero por el surco medial, que sería este de acá, va a dar paso a dos tendones, que son dos tendones provenientes de los músculos extensor radial corto del carpo y el extensor radial largo del carpo. Acá lo pueden ver, ¿no? El extensor radial corto del carpo se encuentra más medial y el extensor radial largo del carpo se encuentra más lateral, ¿no? Ambos discurren por el surco medial. Luego tenemos el surco lateral, que sería este de acá, y en este van a escurrir dos tendones que corresponden a los tendones del músculo extensor corto del pulgar y el músculo abductor largo del pulgar. Acá los pueden ver. Entonces, eso sería todo en cuanto a los surcos y la apófisis estiloides que presenta la cara lateral. Acá les tengo dos imágenes, ¿no? En donde estoy mostrando el ligamento colateral radial de la muñeca, ¿no? Acá lo tenemos. Entonces, acá tiene otro nombre que RS, ¿no? Que corresponde al ligamento radioescafoideo. El ligamento
El nombre radioescafoideo es el ligamento es el nombre antiguo o bueno, otro nombre que existe para denominar al ligamento colateral radial de la muñeca, ¿no? Pero acá lo tienen. Y acá tienen otra imagen que este ligamento de acá, ¿no? Correspondería al ligamento colateral radial de la muñeca. Y claro, habíamos mencionado también que en su parte anterior se está insertando este de acá, que es el ligamento radioescafo capitado, ¿no? Entonces, acá vamos a repasar los músculos, ¿no? que hemos mencionado anteriormente. Entonces, primero vamos a empezar por el surco medial, ¿no? que puede verse de mejor manera en una vista posterior. Ese tendón sería del músculo extensor radial corto del carpo. Luego este de acá sería el músculo extensor radial largo del carpo, ¿no? Ambos pasan por el surco medial de la cara lateral. Luego tenemos el surco lateral, que van a pasar dos músculos, que es este de acá, que es el músculo extensor corto del pulgar. Y luego tenemos este de acá, que corresponde al músculo abductor largo del pulgar. Y como pueden ver, debajo de estos tendones se encuentra este tendón de acá, que corresponde a la inserción del músculo brachiorradial, ¿no? que como pueden ver se encuentra proximal o por encima de la apófisis estiloides, ¿no? Acá lo vamos a tener visto el músculo brachiorradial. Ahí se encuentra seleccionado, ¿no? al músculo brachiorradial y a su inserción por encima o bueno, proximal a la apófisis estiloides. Ahora pasaríamos a escribir la cara posterior del epífisis distal del radio. Entonces, en esta cara posterior vamos a escribir dos surcos de igual manera, un surco medial y un surco lateral. Acá los vemos también, surco medial y un surco lateral. Y también describimos esta eminencia ósea que corresponde al tubérculo dorsal de Lister, que es la continuación del borde posterior del hueso radio, ¿no? Y como pueden ver, el tubérculo dorsal de Lister separa la cara posterior de la cara lateral del epífisis distal. Luego, en cuanto a los surcos, como dije, tenemos un surco medial y un surco lateral. Entonces, el surco medial va a estar dando paso a tendones de dos músculos. Tenemos al tendón del músculo extensor del dedo índice y tenemos uno que otro tendón del músculo extensor de los dedos. Luego, en el surco lateral estaría pasando el músculo extensor largo del pulgar. Además de eso, cabe mencionar que en la parte posterior del epífisis distal del radio, en el borde posterior, que sería esta zona de acá, más o menos, acá sería ¿no? el borde posterior, está insertándose un ligamento que corresponde al ligamento radiocarpiano dorsal, que se extiende desde el borde posterior del epífisis distal del radio hacia el hueso piramidal. Y cabe mencionar que una que otra de sus fibras pasa a insertarse en el hueso semilunar. Además de eso, el ligamento radiocarpiano dorsal también se le conoce como el ligamento radiotriquetral, ¿no? Porque se extiende desde el radio hacia el triquetrum, ¿no? Que nosotros lo conocemos como hueso piramidal. Entonces acá tenemos un video en donde estamos repasando los músculos que hemos mencionado, ¿no? Entonces, ya con ese acercamiento, empezando por los músculos del surco medial, estaríamos seleccionando este de acá, este grande que corresponde al músculo extensor de los dedos, que como pueden ver, uno de sus tendones va a estar pasando por este surco medial, ¿no? Ahí tenemos el músculo extensor de los dedos y como podemos ver, solamente ¿no? En este programa se ve que pasa por el surco medial. Y además de eso también teníamos este de acá que corresponde al músculo extensor del dedo índice, ¿no? Bueno, luego teníamos otro surco que corresponde al surco lateral por donde está pasando este tendón de este músculo que corresponde al músculo extensor largo del dedo pulgar, ¿no?
Y acá vamos a hacer un repaso del ligamento que hemos mencionado, ¿no? Que es el ligamento radiocarpiano dorsal o también conocido como radio triquetral, ¿no? Que como pueden ver se extiende desde el borde posterior de la epífisis distal hacia el triquetrum o hueso piramidal. Ahora pasaríamos a describir la penúltima cara de la epífisis distal del radio, ¿no? Teníamos a la cara medial. Entonces, en esta cara medial presentamos una superficie articular que corresponde a la escotadura cubital, que sería esta zona de acá de igual manera, ¿no? Que en estado fresco está revestida de cartílago articular, ¿no? Y como ya lo he mencionado anteriormente, esta escotadura cubital se está articulando con la circunferencia articular de la cabeza del hueso cúbito para formar de esa manera la articulación radiocubital distal, ¿no? Entonces, además de esa escotadura cubital, también hay que mencionar la inserción de ciertos ligamentos, ¿ya? Y para describir la inserción de estos ligamentos, se le han creado bordes a esta escotadura cubital, ¿no? Tenemos estos bordes, que es el borde anterior, un borde inferior y un borde posterior, ¿no? Se le han puesto esos bordes para justamente mencionar las inserciones de estos ligamentos, ¿no? Antes de pasar a hablar acerca de estas inserciones, primero hay que hablar acerca de la cápsula articular, que corresponde a esta parte de acá, ¿no? Posteriormente tengo una imagen donde estoy mostrando mejor esto, pero bueno, la cápsula articular va a estar rodeando completamente a las superficies articulares de la articulación radiocubital distal, que sería la escotadura cubital, que sería esta, y también a la cabeza del hueso cúbito, ¿no? Acá podemos ver de mejor manera esta cápsula articular, acá la tenemos, rodea completamente, ¿no?, a las superficies articulares, ¿no? Acá de igual manera. Ahora, pasando a mencionar los ligamentos que se insertan a nivel de la escotadura cubital, primero hay que empezar con el borde inferior, ¿no? Entonces, en el borde inferior de la escotadura cubital se está insertando este disco articular de la articulación radiocarpiana. Entonces, este disco articular va desde el borde inferior de la escotadura cubital del hueso radio hacia la apófisis estiloides, ¿no? Y luego teníamos los bordes anterior y posterior. En estos se están insertando los ligamentos radiocubital palmar y radiocubital dorsal respectivamente. Tenemos acá el ligamento radiocubital palmar que va desde el borde anterior de la escotadura cubital hacia la parte anterior de la apófisis estiloides del hueso cúbito. Luego tenemos el ligamento radiocubital dorsal que va desde el borde posterior de la escotadura cubital hacia la parte posterior de la apófisis estiloides, ¿no? Acá lo podemos ver de igual manera, el ligamento radiocubital palmar desde una vista anterior y desde una vista posterior el ligamento radiocubital dorsal, ¿no? Entonces esas serían todas las inserciones que presenta la cara medial de la epífisis distal del radio. Además de eso hay que mencionar otro ligamento más, que es este de acá, corresponde al ligamento arqueado metafisarial radial dorsal. Entonces, este ligamento, como pueden ver, se está insertando por encima del ligamento radiocubital dorsal, ¿no? Y va hacia la parte posterior de la apófisis estiloides del hueso cúbito, ¿no? Acá lo pueden ver de igual manera, ¿no? El ligamento arqueado metafisario radial dorsal, ¿no? Acá vamos a hacer un repaso de esos ligamentos que acabo de mencionar, ¿no? Entonces, primero hay que mencionar a esta cápsula articular, como lo pueden ver ahí seleccionada, que rodea completamente y cubre, ¿no?, las superficies articulares de la articulación radiocubital distal, ¿no? Luego de ese teníamos a este ligamento acá, que es el ligamento radiocubital palmar, ¿no?, o ligamento radiocubital anterior, que va desde el borde anterior de la escotadura cubital hacia la parte anterior de la apófisis estiloides, como lo pueden ver acá. Luego teníamos que desde una vista posterior se encontraba insertándose en el borde posterior de la escotadura cubital este ligamento, que es el ligamento radiocubital dorsal o posterior, ¿no?, que va desde ese borde que dije hacia la parte posterior de la apófisis estiloides, ¿no?
Y por encima de este ligamento encontramos el ligamento arqueado metafisario radial dorsal, ¿no? Que como pueden ver se inserta por encima de este ligamento radiocubital dorsal y se dirige hacia la parte posterior de la apófisis estiloides del hueso cúbito. Por último, estaríamos ya terminando con esta segunda parte con la cara inferior de la epífisis distal del radio. Como había mencionado, esta cara inferior presenta dos superficies articulares, ¿no? Una superficie articular de forma triangular, que es esta de acá, que se va a estar articulando con el hueso escafoides, ¿no? Y luego tenemos una superficie de forma cuadrangular que se está articulando, perdón, con el hueso semilunar, ¿no? Y claro, estas superficies articulares en estado fresco van a estar revestidas de cartílago articular, ¿no? Y bueno, la articulación entre estas superficies con estos huesos van a formar la articulación radiocarpiana. Y claro, hay que mencionar que el disco articular, ¿no? Que ya lo habíamos hablado, va a estar en contacto con este hueso de acá, que es el triquetrum, ¿no? O hueso piramidal, y de esa manera forma ya la articulación radiocarpiana. Por último, les traigo este video en donde estamos viendo los movimientos de la articulación radiocarpiana, ¿no? Como había mencionado anteriormente, el hueso radio es muy importante para los huesos, para los movimientos que tenemos a nivel de la muñeca, debido a que era el único hueso que se está articulando en sí con los huesos del carpo, ¿no? Entonces, esta articulación radiocarpiana permite realizar los movimientos de flexión y extensión, ¿no? Como habíamos visto. Y ahí tenemos la interacción entre estas superficies articulares, ¿no? Además de esos movimientos, también tenemos el movimiento de abducción, donde llevamos la mano hacia lateral. Y ahí tenemos la interacción entre estas superficies articulares, ¿no? Y luego tenemos el movimiento de aducción, en donde llevamos la mano hacia medial, ¿no? Y podemos ver de igual manera la interacción entre estas superficies articulares. Y además de esos movimientos, también teníamos el movimiento de circunducción, en donde nosotros lo que hacemos es girar la muñeca, ¿no? Entonces, con eso ya habríamos terminado la parte 2 del hueso radio. Espero que les haya gustado. Acá tenemos todas las referencias utilizadas para realizar esta presentación y ya en la parte 3 estaríamos tratando el tema de el codo de niñera.